¿Qué es vivir una vida que agrade al Señor? Una vida como a Dios le agrada. Vamos a pensar en eso, la verdadera religión. Y hoy nuestro tema es aprobado o reprobado. Aprobado o reprobado. Santiago 1, 1 al 4, y uno de los desafíos, hemos visto muchos desafíos por las páginas, por las redes sociales, ¿verdad? El desafío para nuestra iglesia es memorizar la palabra de Dios. Y vamos a estar haciendo diferentes actividades y disciplinas, y vamos a hacerlo divertido para que juntos estemos pendientes de la página de nuestra iglesia, para que estemos memorizando la palabra y juntos animándonos y edificándonos. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4, dice, Santiago, y si se lo saben de memoria, ¿verdad? La nueva versión lo pueden decir conmigo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, ya que saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Podemos repetir eso, para que no me falte nada. Podemos decir todos juntos eso, para que no me falte nada. Amén. Podemos decir hoy en día que no nos falta nada. Nos faltan cosas, ¿verdad? Quisiéramos terminar cosas, quisiéramos hacer cosas. Tenemos proyectos que desarrollar, que llevar a cabo. Déjenme decirles una información general muy cortita de lo que es Santiago. Santiago es llamado una carta universal porque no fue dirigida solo a una iglesia, como la carta de Pablo a Corinto, a la iglesia de Corinto, a los hermanos corintios. Fue enviada a todas las iglesias, ¿verdad? Adicionalmente, Santiago se considera que era el hermano del Señor, ¿verdad? James, Santiago, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Ha sido aceptado como el autor y se cree que fue escrita entre los años 40 y 50. Una cosa interesante de Santiago es que él no le da muchas vueltas a las cosas. Él llama las cosas como son y él de frente va a lo que tiene que decir. Por eso algunas personas dicen que Santiago es una carta dura, pero no lo es. Él va al grano, ¿verdad? Es más un sermón, un mensaje, ¿verdad?, que una carta con más de 54 acciones, con más de 54 palabras que nos llaman a la acción en medio de 108 versos, o sea, la mitad, él nos está diciendo, hagan, denle, vamos, vámonos. La mitad de los versos Santiago hace eso. Esto muestra la importancia de una vida responsable que debe mostrar con acciones lo que cree. Eso es integridad. Si vivimos, si hacemos con nuestros actos lo que decimos que creemos, eso es integridad. Así que Santiago señala los aspectos prácticos de la doctrina y de la fe, sin contradecir a ninguna de las dos, sin contradecir la fe y sin contradecir la doctrina, porque Santiago habla de las obras, que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Hoy veremos que la palabra de Dios nos afirma que las pruebas pueden ser buenas. Es más, que las pruebas son buenas y que podemos sentirnos dichosos cuando pasamos por ellas. Todos sabemos lo que significa una prueba, un examen, un test, ¿verdad? No sé de muchas personas que amen las pruebas o los exámenes. Yo no sé si usted era de los alumnos o si todavía es un alumno. Qué bueno que muchos de los jóvenes, algunos de los jóvenes están con nosotros en esta mañana, ¿verdad? Y esperamos involucrarlos cada vez más y hacer esto relevante para ellos también. El asunto es que no conozco a muchos que les gusten las pruebas, no sé usted, ¿verdad? Las pruebas son buenas y necesarias porque nos dan una pauta y le dan una pauta al maestro para saber lo que hemos aprendido, lo que han aprendido los alumnos. No hay manera que una persona pase a otro nivel si no demuestra de alguna manera que está capacitado para pasar. En nuestro caso, nosotros mismos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, nos daremos cuenta de dónde estamos en relación con Dios, de la manera como enfrentamos las pruebas. De manera como enfrentamos las pruebas, ahí vamos a mostrarnos a nosotros mismos primero cuán capacitados estamos. Algunos enfrentan las pruebas divorciándose, otros enfrentan las pruebas yéndose de la iglesia, otros pegan 3 gritos, ¿verdad? Hello. Otros insultando, otros llorando, otros drogándose, otros emborrachándose. En fin, hay muchas maneras de enfrentar las pruebas. Hermanos, la realidad es que estas personas que enfrentan las pruebas de esa manera no las pasan
y son inmaduros el resto de sus vidas, al menos hasta que comiencen a afrontar las pruebas y comiencen a pasarlas. No hay satisfacción en sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento ni madurez. ¿Por qué? Por no pasar las pruebas. Santiago dice, siéntanse, no dichosos, dice muy dichosos, muy felices. No hay satisfacción en sus vidas por esa razón. ¿Cuántos de nosotros, como el Jorgito de nuestra historia, sabemos que nuestra prioridad debería ser Dios? Creer en su palabra y obedecerla. Que cuando le buscamos, que cuando lo obedecemos, que cuando hacemos lo que Él nos pide, cuando le damos el primer lugar en nuestras vidas, Él se va a encargar de todo lo demás. Que cuando dedicamos la primera hora de la mañana a orar y leer su palabra, nuestro día tendrá sentido y haremos todo de acuerdo a su plan y todo nos va a salir bien. No nos va a faltar nada, como dijo Santiago. Lo mismo pasa con las pruebas. ¿Cuántos sabemos que las pruebas nos ayudan a crecer? Sabemos eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando estamos bajo la prueba? El asunto importante no es cuánto lo sabemos, sino cuánto lo hacemos. Es que no tengo tiempo, dirán algunos. No es lo mismo, ¿no les parece que es lo mismo a lo que está haciendo Jorgito y los niños, verdad? El niño que llegó el primer día de escuela a su casa y la mamá y el papá le dijeron, ¿cómo te fue en la escuela? Le dijo, me fue muy bien, pero creo que me quita mucho tiempo. Entonces, quizás nosotros pensamos también que sí, todo lo que la Biblia dice es verdad, pero nos quita mucho tiempo esto de Dios. Si le damos a Dios la prioridad en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestras finanzas, en toda nuestra vida, tendremos todo lo necesario en todas las áreas. Si a usted le da, mi hermano, mi hermana amada, si usted le da a Dios el primer lugar de su vida, Dios se encargará de que usted tenga todo lo que necesita. Mientras que está luchando para tenerlo, si no busca a Dios, no lo va a tener nunca. Para que usted pueda hacer todo lo que tiene que hacer. Si es así, que lo es, ¿no le parece entonces que decir no tengo tiempo para Dios en realidad no tiene sentido? No tiene sentido como para nuestro personaje. No tiene sentido el decir que no tiene tiempo para estudiar. Aquí en el pasaje, mis hermanos, el apóstol Santiago, el apóstol Santiago nos dice que nosotros podemos ser aprobados. Y nos dice cómo ser aprobados. Para ser aprobados, en primer lugar, él dice, tenemos que ser siervos. Tenemos que tener la mentalidad de servir. En segundo lugar, debemos tener visión. La prueba en sí no es una bendición. Lo que resulta de la prueba es una bendición. Si la enfrentamos como es. Tener fe. Ser constantes en todo. Leímos, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y en quinto lugar, actuar con la sabiduría de Dios. De eso hablaremos el próximo domingo. Pero hermano, en todas estas acciones, en todo esto que el apóstol Santiago nos dice, hay una interacción que nos lleva a ser, entre todas esas palabras, hay una interacción entre todas ellas que nos lleva a ser aprobados. No hay manera de separarlas. Y todo comienza cuando en primer lugar tenemos la actitud y la disposición de ser siervos. ¿Qué significa ser siervos? El pastor Eliezer habló de eso un poco la semana pasada. Vamos a enfatizar en algunas de las cosas. Hermanos, cuando Dios nos habla una vez, prestemos atención. Cuando nos habla dos veces, es mejor que le prestemos atención. Amén. Que Dios quiere que seamos siervos. Vamos a enfatizar algunas palabras, ¿verdad? Siervos en la cultura griega, doulos, se refería al servicio involuntario y permanente de un esclavo. Usted no escogía ser esclavo, usted lo agarraban para ser esclavo. Era algo que usted no quería hacer, pero tenía que hacerlo. Pero en las cartas de Pablo, eleva, ¿verdad?, la idea de que un siervo era alguien que voluntariamente se consagraba a servir a su maestro, a quien amaba y respetaba. Y la figura es el Antiguo Testamento. Cuando alguien tenía un esclavo, este esclavo, dice la palabra de Dios que a los 7 años en el pueblo hebreo, ellos tenían que dejar libres a los esclavos. Pero si ese esclavo le decía a su amo, yo no quiero ser hombre libre, yo quiero ser tu esclavo,
¿Por qué? Porque te amo, porque quiero estar aquí en la casa donde he estado los últimos años de mi vida. Y entonces él voluntariamente decidía ser un esclavo. Ya no lo hacía porque tenía que hacerlo, sino porque quería. Hermanos, unas cosas importantes con respecto a lo de ser siervos. Voy a resumir aquí rápidamente. Primero, un siervo era propiedad total de su maestro. Pueden anotar, ¿verdad?, en sus hojas que tienen ahí en sus boletines. Era propiedad total de su maestro. Existía para su maestro y nada más. ¿Verdad? ¿Cuál es la prioridad de los estudiantes? ¿Cuál es la primera prioridad? Estudiar, segundo estudiar, tercero estudiar y sigue estudiando. Lo demás es lo demás. Bueno, un siervo existía para su maestro y nada más. No tenía derechos personales. Estaba a la disposición de su maestro 24/7. No tenía voluntad propia, sino que estaba sujeto a su maestro. Paradójicamente, un siervo del Altísimo y Todopoderoso Dios es uno de los privilegios más grandes que nosotros podemos tener. Es una de las profesiones más nobles del universo. Cuando decimos, siervo del Dios Altísimo, soy siervo de Dios, esa es tremenda bendición que conlleva también mucha responsabilidad. Por eso los más notables hombres de la Biblia fueron llamados siervos de Dios. Moisés, Josué, David, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, muchos de los profetas y los creyentes también son llamados siervos de Dios. ¡Qué tremenda bendición! Hermanos, entendemos lo que significa ser un siervo de la forma como respondemos a eso. Si respondemos bien, con buenas actitudes, entonces estamos entendiendo lo que significa ser siervos. En primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Antes le servíamos a las tinieblas, le servíamos a Satanás, antes le servíamos al mundo del enemigo, ahora le servimos a Dios. Es mucho mejor servirle al Señor. Hermanos, esta libertad alcanzada por Cristo nos compromete a otro tipo de esclavitud. Esta vida de esclavitud, sin embargo, es honorable y dulce. Es un servicio que nos lleva a perfecta libertad. Solo cuando lo servimos a Él podemos tener verdadera libertad. El maestro de ese esclavo, nuestro maestro, dice la palabra de Dios, que Él es responsable de suplir las necesidades del siervo, del esclavo. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Si hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Él se va a encargar de proveer para nuestras necesidades. Si entendemos lo que es servir al Señor y lo hacemos, Él se va a encargar de suplir nuestras necesidades, no conforme a nuestra miseria, conforme a nuestra limitación, no conforme a lo que somos, sino conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Tremendo. Segundo lugar, el maestro es responsable de las tareas del esclavo. En Lucas 1:1 dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Es decir, lo que Él ha dicho. El maestro es el que decide qué debemos hacer nosotros. Él pone las tareas, Él hace el llamado, Él nos dirige a hacer lo que Él cree que debemos de hacer. Él es responsable de las tareas, nosotros no somos responsables, sino de obedecerlas. En tercer lugar, el maestro es responsable de todo lo necesario para que el esclavo viva, para que él haga y cumpla con todo lo encomendado. 1 Corintios 9:7, escuchen muy bien esto. Dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? El Señor se va a encargar de proveer de todo lo que necesitamos para hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer, siempre y cuando entendamos que somos siervos de Él y estamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Si nos salimos de las tareas que Él nos mandó, entonces ya Él no es responsable de hacer nada más con nosotros. ¿Se dan cuenta? Qué privilegio ser siervo de un Señor que es capaz de darnos todo lo que necesitamos. ¿De quién somos siervos? Santiago ahí dice, somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Él identifica claramente a sus maestros divinos. La descripción en este verso fue utilizada para atacar una secta que había nacido en esa época que se llamaban los arrianos, unos que seguían a un tal Arrio. Y este hombre enseñaba que Jesús era un ser divino creado por el Padre, que Jesús no era Dios.
Y allí Santiago dice, yo soy un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, haciéndolo igual a Dios. Hermanos, no hay honor más grande que ser los siervos de semejantes gloriosos maestros. Como discípulos de Jesucristo debemos adoptar esta mentalidad. Somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio inmenso! ¿Recuerdan la canción que cantamos? No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Esa es la verdad. ¡Qué tremendo Dios tenemos! Ahora fíjense bien, importante que Santiago se refiere a todas las iglesias y los salude. Después les dice, hermanos míos. Hermanos míos. Muchas veces decimos, hermano, pero hermano, ¿cómo te va, hermano? ¿Verdad? A veces cuando no recordamos el nombre de alguien le decimos hermano. Salimos del problema rapidito, ¿verdad? Sí, ¿se identifican con eso algunos? Ahora, se refiere como hermanos míos. Mis amados, si de una vez por todas entendiéramos lo que eso significa, se facilitaría todo para nosotros. Aunque los hermanos tengan problemas, en medio de ellos siempre debe prevalecer el amor y esto hace la diferencia. Lo importante es que todos nosotros en Grace, en español, siempre nos veamos los unos a los otros de esta manera y que nuestro único y principal deseo es bendecir las vidas de los demás, bendecirnos los unos a los otros. Que cuando alguien se acerca a mí para decirme algo, aunque sea una exhortación, que yo lo reciba como alguien que me ama, que es mi hermano y quiere lo mejor para mi vida. No somos enemigos, estamos en el mismo equipo, somos hermanos. No tenemos a varios maestros, tenemos a uno solo, a Cristo el Señor, el supremo comandante, el único eterno, amén, Jesucristo, el Hijo de Dios, a Él le servimos. Los hermanos deben respetarse, los hermanos deben apoyarse, los hermanos deben animarse, los hermanos deben exhortarse, los hermanos deben por encima de todo amarse y perdonarse, amén. No podemos quedarnos nada, dejar nada en el corazón contra alguien. Hermanos míos, les dice Santiago, enseñándonos la importancia de que mantengamos siempre ese deseo de amarnos, de servirnos, de atendernos, de apoyarnos, de amarnos los unos a los otros. Y cuando sea necesario de exhortarnos en amor, decirnos la verdad en amor, para bendición de nuestras vidas. Ahora, otra de las maneras como nosotros vamos a ser aprobados es viendo las pruebas mismas como una dicha. La dicha de las pruebas. Santiago dice, ustedes van a ser muy dichosos, muy felices, ¿verdad? Cuando se den cuenta de que las pruebas están ahí para bendecirlos. Ya dijimos que a muchos de nosotros no nos gustan las pruebas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ahora, sí puedo afirmar que quienes eran buenos estudiantes no tenían miedo de las pruebas como los demás. Mi esposa clasifica entre los buenos estudiantes, yo no les digo dónde clasifico yo. Pero el asunto es que cuando somos buenos estudiantes, cuando se es buen estudiante, no se le tiene miedo a las pruebas, a los exámenes, porque estamos preparados, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en un momento. Hermanos, pero las pruebas hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. Solo enfrentándolas, solo pasándolas, ¿verdad? Es decir, solo pasando las pruebas, podemos saber si las aprobamos o si somos reprobados. Las pruebas demuestran la clase de fe que tenemos, o si tenemos fe en el caso nuestro. Una bendición de la prueba es el crecimiento de la fe. Vamos a hablar de eso ahorita que hablemos de la fe. Pero hermanos, querer huir de las pruebas es señal de inmadurez. Igual que querer huir de los exámenes a un estudiante es señal de que no está preparado para presentar el examen. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión alguno de los estudiantes inteligentes de su clase, inteligentes en el mal sentido de la palabra, se robó un examen y se lo trajo, ¿verdad? Y le dijo, este es el examen. Y se dio cuenta después que la maestra lo hizo con toda la intención y lo dejó allí y agarró a los, pónganle ustedes el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Pero ese fue el caso de un muchacho, ¿verdad? Creo que se llamaba Jorgito también, que llegó un compañero y dijo, tengo el examen, le robé el maestro, la pregunta. ¿Cómo que la pregunta? No, la pregunta es una sola pregunta. Y todo el mundo, ¿cuál es la pregunta? Era un examen de biología y la maestra iba a preguntar sobre el gusano. La única pregunta es, diga todo lo que usted sepa sobre el gusano. Y Jorgito se aprendió todo lo que él sabía sobre el gusano. Cuando llegó al examen estaba listo, ¿verdad? Cuando la maestra dice, hoy hay una sola pregunta para el examen final, y Jorgito dijo, yes, I got it.
¿verdad? La única pregunta, Gemito puso al gusano, dijo, el elefante. Wow, la maestra los agarró a todos, ¿verdad? Entonces Jorgito agarró y dijo, ay señor, el elefante, el elefante. Dijo, el elefante es de la familia de los paquidermos, es grande, tiene una trompa grande, tiene 2 colmillos, tiene 4 patas. Y el elefante, cuando tiene unos 70, 80 años, se muere. Cuando se muere, le caen los gusanos. ¡El gusano! Y escribió 10 páginas sobre el gusano. Ahora, mis hermanos, querer huir de las pruebas es señal de inmadurez. No podemos huir de las pruebas. Fíjense, hay varios versículos importantes. Si están escribiendo en sus hojitas, lo pueden escribir ahora. Primero de Crónicas 29, 17. Ahí nos enseña que Dios puede probar nuestras motivaciones. Primer libro de Crónicas 29, 17. Dice, yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. ¿Verdad? Él sabía cuál era, que Dios probaba las motivaciones de las personas y él iba a dar estas ofrendas con la rectitud de corazón que a Dios le agradaba. Dios nos prueba, Dios prueba el corazón. ¿Por qué estás ofrendando? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás viniendo? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás dando? Dios conoce nuestra motivación. Él sabe si lo que hacemos lo estamos haciendo por rebeldía. Él sabe. Él sabe. Hechos 20:19 nos enseña que el pecado, en sentido general, hace que otros nos sometan a pruebas, así como nosotros podemos someter a pruebas a otros, ¿verdad? A veces algún hermano es su prueba y Dios lo tiene allí para bendecirlo. A través de las pruebas somos bendecidos, amén. ¿Entendieron eso, verdad? El pecado hace que otros nos sometan a pruebas. Hechos 20:19 dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Aquí no se estaba hablando de cristianos, pero se estaba hablando de personas que sometían, ¿verdad?, a los hombres de Dios a estas pruebas. Segunda Corintios 8:2, segunda carta a los Corintios 8:2, nos enseña que las pruebas hacen brotar, hacen salir de nosotros quienes somos realmente. Segunda Corintios 8:2 dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Cuando somos probados, cuando se nos puya, ¿verdad?, cuando se nos dice algo, reaccionamos, recuerden, la carne reacciona o respondemos, el espíritu responde. Yo reacciono cuando te doy lo que te mereces, pero respondo cuando te doy lo que necesitas. A lo mejor me insultas, a lo mejor me golpeas, y la reacción es hacer lo mismo contra ti, pero a lo mejor tú tienes una necesidad de ser amado, de ser abrazado en ese momento. Y si yo respondo como el espíritu responde, tu vida va a ser transformada. Jesús dice, ascuas de fuego, cenizas, ¿verdad?, carbones encendidos amontonarás sobre la cabeza de esa persona. Eso no tiene nada que ver con los que no tienen mucho pelo aquí en esta parte, ¿verdad? Pero las pruebas hacen brotar, no sé, las pruebas hacen brotar quiénes somos realmente. Cuando somos probados, allí realmente respondemos o reaccionamos. En medio de las pruebas más difíciles, esta iglesia aprendió a ser alegre, su desbordante alegría. En medio de la pobreza más grande, ellos dieron más, porque entendían que Dios bendice al dador alegre. ¿Se dan cuenta? Vamos a hablar un poquito de la fe ahora. El apóstol Santiago nos habla aquí de la fe, ¿verdad? De la fe. Para que la fe sea aprobada, hermanos, para que la fe pueda crecer va a ser probada. Las pruebas, se habla ahí de las pruebas, de que somos dichosos cuando somos muy dichosos cuando tenemos que enfrentar diversas pruebas y que la prueba de nuestra fe va a ser probada. ¿Qué produce la prueba de la fe? Constancia, paciencia, dicen otras traducciones, ¿verdad?
Pero no es la paciencia del que todo lo recibe, el que todo lo aguanta, sino la paciencia del que todo lo alcanza, del que va hacia adelante, de la constancia. Por eso algunas traducciones dicen constancia. La fe va a ser probada. Para que pueda crecer, la fe tiene que ser probada. Vayan a Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Fíjense, pruebas, alegría, sientan dicha cuando tienen que ser probados. Sigue diciendo: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, probada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Cuando nuestra fe es probada, se va a mostrar si es verdadera fe o si era pura bobería o si era pura palabra. ¿Se dan cuenta? Escucha un amén a eso. Cuando nuestra fe es probada, vamos a realmente mostrar quiénes somos. Si lo que hacíamos lo hacíamos por fe o lo hacíamos con otra intención. Si la motivación era la correcta o era la equivocada. Tremendo, ¿ah? Hermanos, aquí se nos dice que debemos pedir con fe. Pero aquí se habla específicamente de pedir sabiduría. Otros pasajes nos hablan de pedir con fe otras cosas. Pero aquí se nos habla de pedir sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, y de eso vamos a hablar el próximo domingo, porque es un tema muy importante. Si alguno tiene falta de sabiduría, pida con fe. Aquí se habla de la fe para pedir sabiduría. La fe es lo opuesto a la duda. El que no tiene fe, dice la palabra, es indeciso, es inconstante en todo. El que tiene fe, por el contrario, es decidido y es constante. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que se habla de la fe en el contexto de las pruebas? Siempre hablamos de la fe para mover montañas, ¿verdad? Siempre hablamos de la fe para tener ¿qué cosas? Para pedir, para recibir, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué se habla aquí de la fe en este contexto, en medio de las pruebas? ¿Verdad? Déjenme decirles por qué. Porque la fe crece con la obediencia. Porque la fe crece con la obediencia. Aprenda eso y va a ser bendecido en su vida. Su fe va a crecer con la obediencia. En medio de las pruebas mostramos nuestras convicciones más profundas. Cuando alguien es probado, por medio de su actitud, de su acción, de su respuesta, va a mostrar cuáles son sus convicciones. Algunos arrugan a las primeras de cambio, ¿verdad? Y entonces están demostrando realmente quiénes son. Hermanos, es fácil ser cristiano cuando todo está bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando todo está bien es muy fácil ser cristiano. Sin embargo, cuando llegan las pruebas, se complica un poco. Es como el caso de los que van al templo, van a alguna iglesia, van a algún lugar para pedir por un trabajo. Dicen, no, yo necesito un trabajo. Y tan pronto aparece el trabajo, desaparecen ellos. Porque su única intención era pedir por un trabajo. ¿Podemos pedir? Claro que podemos pedir. Pero realmente nuestra fe tiene que ver más con la obediencia que con el recibir cosas. Hermanos, así que si podemos ser fieles en medio de las pruebas, nuestra fe, crecerá. Porque la fe crece mientras obedecemos. La fe no crece porque vengamos al templo. Malas noticias. Su fe no va a crecer porque usted vino hoy aquí. La fe no crece porque oremos. La fe no crece porque leamos la Biblia. Esto es resultado de la fe que ya tenemos. Todo esto nos ayuda a entender qué es lo que Dios quiere. Y cuando lo obedecemos, porque nos muestra lo que Él quiere, nuestra fe va a crecer. La fe no crece porque alguien lo unja. La fe no crece porque asista a una gran cruzada de fe. Y puedo mencionar muchas cosas más. La verdadera fe crece solo cuando usted obedece a Dios, aún en medio de los momentos más difíciles de su vida. Por eso aquí el apóstol Santiago está diciendo que su fe va a crecer cuando usted es sometido a pruebas y usted pasa la prueba, su fe va a crecer cuando obedecemos. Y entonces él dice, la prueba de la fe que produce constancia, paciencia, ¿verdad? El pasar las pruebas produce constancia. Pero el resultado de la prueba aprobada es constancia. La constancia a su vez nos hace más fuertes y podemos superar las pruebas cada vez con mayor facilidad.
Son cosas que no podemos separar la una de la otra. ¿Por qué algunos cristianos no son constantes? Porque nunca pasan las pruebas. Porque se rinden a las primeras de cambio. Básicamente porque no han dejado que Cristo sea Señor de sus vidas y se dejan dominar por sí mismos, por su carácter, por su timidez, por su flojera, por su indolencia, por su negligencia. Se dejan dominar por quienes son y no superan las pruebas, por lo tanto no son constantes tampoco. Pero cuando una persona le cree a Dios y comienza a obedecer a Dios, su fe va a crecer. Su fe va a crecer y cada vez va a estar más fuerte y cada vez va a tener más fe y cada vez va a ser un hombre, una mujer de más fe y va a ser más constante. Pero si a las primeras de cambio usted se deja caer, entonces su fe no va a crecer. Hermanos, cuando una persona es reprobada, debe presentar la prueba de nuevo. Recuerdo que en Venezuela uno tenía la opción, cuando yo estudiaba en Venezuela, ¿verdad? Uno tenía la opción que si no pasaba 3 materias durante el año, se calificaba del 1 al 20. Con 10 uno pasaba. Entonces algunos estudiantes decían que ellos no eran summa cum laude, sino summa cum 10, ¿verdad? Entonces con 10 usted pasaba, pero si usted sacaba 9, de 9 para abajo usted estaba aplazado. Si tenía 3 materias reprobadas, usted podía ir al verano. Podía hacer un curso de verano y podía presentar el examen de nuevo. Y si las pasaba, si las aprobaba, podía seguir al siguiente año. Si reprobaba alguna de esas materias, tenía que repetir todo el año. O si le aplazaban más de 3 materias, tenía que repetir todo el año. Entonces imagínense, reprobar significa que usted va a tener que repetir muchas cosas desde un principio. ¿Se da cuenta? Cuando una persona es reprobada, debe presentar la prueba de nuevo. No se puede pasar a otro nivel, menos en la vida cristiana, mis amados. Si no aprobamos las pruebas que se nos presentan, si cada vez que se presenta esa prueba fallamos y volvemos a fallar y reaccionamos como muchas veces reaccionamos, gritando y haciendo cuantas cosas a veces hacemos, significa que no hemos pasado la prueba. Y como no hemos pasado la prueba, entonces tenemos que presentarla de nuevo. Significa entonces que hemos perdido un montón de tiempo. Significa entonces que no vamos a crecer y a madurar. Pero la buena noticia es que podemos pasar las pruebas. Si entendemos, ¿verdad?, de la naturaleza de las pruebas, dice que debemos considerarnos muy dichosos cuando tengamos que enfrentarnos a diferentes pruebas. Hermano, la constancia nos lleva a la realización de las tareas que tenemos por delante y nos permite perfeccionarnos y ser íntegros en lo que hacemos. Y fíjense bien, Santiago afirma que cuando somos constantes, ¿qué nos va a faltar? Nada nos va a faltar. Dijimos eso antes, ¿verdad? Para que nada nos falte. Para que nada nos falte. Mis hermanos amados, yo no sé cuántos de ustedes están pasando por pruebas. Lo más probable es que muchos, si no todos. Algunas pruebas no son tan duras como otras, pero al fin y al cabo están allí. Algunos por haberse mudado, algunos por diferentes circunstancias en la vida. Algunos quizás están pasando por pruebas muy difíciles. Las razones de las pruebas pueden ser múltiples. Algunos quizás están pasando por alguna prueba por haber desobedecido, por no haber hecho lo correcto. Pero en este momento no importan las razones. Solo permítame decirle que si está pasando pruebas por haber desobedecido al Señor, arrepiéntase, pida perdón y deje que Dios se glorifique en su vida. Comience hoy a crecer en su fe, obedeciendo al Señor. Si usted está pasando por una prueba, sencillamente por cualquier otra razón, lo más importante es que usted hoy le dé gracias a Dios por esa prueba y le diga: Señor, te pido que me ayudes a salir de esta prueba lo antes posible. Mientras tanto, que yo me pueda sentir dichoso de tener que enfrentar esta prueba, porque cuando termine esta prueba voy a estar más fuerte. Y mientras esta prueba dure, por favor, quédate conmigo, ayúdame. Y tu gracia va a ser más que suficiente. Tu gracia va a ser más que suficiente. ¿Cuántos de nosotros, en cualquiera de los casos, le podemos decir a Dios: Señor, gracias por esta prueba. Quiero glorificarte en medio de ella obedeciéndote. Déjeme decir algo. Y oramos. La clave para estar listo para la prueba es estar preparado. Si usted se preparaba bien para un examen, llegaba al examen confiado, ¿verdad que sí? Si no se preparaba, amanecía enfermo, y si sus padres descubrían que era puro cuento, ¿verdad?, evitaba entrar al salón para no presentar la prueba. En la vida cristiana,
la clave para enfrentar la prueba es estar preparado. Déjenme decirles, las pruebas van a venir. Usted va a pasar a otro nivel cuando enfrente esas pruebas, cuando las pase, entonces va a tener una prueba no más grande, pero sí diferente, para que pueda seguir creciendo. Porque no hay crecimiento, no hay madurez si no enfrentamos las pruebas. La fe no crece si no obedecemos en los momentos difíciles de nuestra vida. Mis hermanos, ¿cómo nos preparamos para enfrentar las pruebas? Manteniéndonos al día. ¿Cuántos de ustedes eran estudiantes de exámenes? Es decir, cuando se acercaba la fecha del examen, agarrábamos todos los libros y agarrábamos todas las notas y queríamos meternos en 3 días lo que no habíamos estudiado durante el resto del año. ¿Alguno se identifica con eso? Lo mejor es, ese amén no sé si está bien dicho, pero entendí lo que quisieron decir. El asunto es que muchas veces nosotros en la vida cristiana actuamos igual. Andamos manguareando, manguarear es andamos de fiestecita y de risita y con cositas y no andamos poniéndole seriedad a los estudios, en este caso la vida cristiana. Y como las cosas están bien, pensamos que todo anda bien, que todo está chévere, pero tan pronto llega la prueba, nos caemos y nos damos cuenta que todo no estaba tan bien y no era tan maduro como pensaba que era. Pero la manera de prepararnos para la prueba es mantenernos al día. Estudiando todos los días, muchachos, muchachas, estudien todos los días. Es mejor estudiar 5 minutos, 10 minutos al día, lo que sea necesario, de hacer sus tareas y mantenerse al día para que cuando llegue la prueba usted esté tranquilo. Igual en la vida cristiana. Si usted se mantiene en comunión constante con Dios a través del estudio de su palabra, a través de la oración, sabiendo lo que Dios quiere, con una vida devocional, y los vamos a ayudar a eso, con una vida devocional activa, estudiando la palabra, viendo qué me dice Dios, qué me está enseñando Dios, qué quiere Dios de mí hoy. Entonces de esa manera yo estoy preparándome para la prueba. La clave en la vida cristiana es estar preparados para las pruebas. Si ese es el deseo de tu corazón, vamos a orar.